Buenos días o buenas tardes, según donde se encuentren. En nombre del Instituto Caro y Cuervo y en particular de su delegación en España, queremos darles la bienvenida a este encuentro con las escritoras Mari Grueso y Miriam Díaz Pérez alrededor de la literatura y la tradición oral afrocolombiana. Este encuentro será conducido por la escritora Dayana Zapata, quien amablemente ha aceptado la invitación a conversar con las maestras Mari y Miriam acerca de sus trayectorias vitales, de su obra y también de la manera como su obra se inscribe en la tradición de sus respectivos pueblos. Entonces voy a hacer una breve presentación de cada una de nuestras invitadas, a quienes les agradezco haber aceptado nuestra invitación. Eh, Empezamos con Mari Grueso Romero, quien nació en Guapi, actualmente vive en Buenaventura. Es una reconocida autora que trabaja en distintos géneros y pues si me pusiera a enumerar sus distintos méritos y sus distintas publicaciones, pues se nos acabaría el tiempo, con lo cual simplemente diré solamente esto y pasamos a hablar brevemente de Miriam Díaz Pérez, quien nació en uno de los palenques urbanos más populares de Barranquilla, el Bajo Valle. Es etnoeducadora, es activista en favor de los derechos de las comunidades negras y pues también es autora de numerosas publicaciones. Y finalmente Dayana Zapata, del Pacífico colombiano, estudió en Quibdó, su formación inicial, y posteriormente hizo la maestría en escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo. Según me cuentan nuestros compañeros que coordinan la maestría, pues fue una de las alumnas más destacadas de la cohorte a la que perteneció y pues tiene experiencia trabajando en proyectos educativos y pues también numerosas publicaciones. Entonces, quiero darles la bienvenida. Dayana, Mari, Miriam, gracias por acompañarnos desde Bogotá. Dayana, Miriam desde Barranquilla, Mari desde Buenaventura. Somos muy afortunados por contar con la presencia de ustedes. Gracias también al público que nos acompaña esta tarde, que ha aceptado esta invitación. Y quiero darle un agradecimiento especial a mi compañero Peter Rondón, investigador del Instituto Caro y Cuervo, quien me puso tras la pista de Mari Grueso y Miriam Díaz, y también quien me sugirió tener como invitada a Dayana Zapata para conversar con las maestras. Entonces, no siendo más, los dejo con Dayana, no sin antes invitar al público a dejar sus comentarios y preguntas en el chat para que hacia la fase final de esta conversación, más o menos dentro de unos 70 minutos, podamos cerrar el diálogo cerrado entre Mari, Miriam y Dayana y abrir un diálogo con el público. Así que Dayana, adelante y bienvenidas las tres y bienvenidos todos los miembros del público. Muchísimas gracias, Martín. Gracias por esta invitación. A las personas también que nos están acompañando. Nosotras queremos que ustedes puedan respirar tradición oral y literatura desde el comienzo de este encuentro hasta el final. Este es un encuentro con dos mujeres maestras, investigadoras, escritoras maravillosas. Son maravillosas y es un encuentro también entre el Pacífico y el Caribe. Así que esperamos que se lo disfruten y queremos precisamente comenzar dando una muestra pequeña de cómo vivimos nosotras la tradición oral en nuestros pueblos. Entonces, Mari y Miriam, lista, que vamos a comenzar aquí. Aquí las de las voces bonitas son ellas. A mí me perdonarán la voz, ¿no? Pero vamos a hacer este ejercicio. Así que le pido a Mari y a Miriam que abran sus micrófonos y yo a comenzar y seguimos como
como lo planeamos. Cocorobé, 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 los hijos de José. Cocorobé, 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 los hijos de José. Vamos, Mari. Agüita media marea, yo, agüita media vaciante, yo, agüita que va pa' Guapia, yo, dale salud a mi amante, yo, Cocorobé, 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 los hijos de José. Cocorobé, 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 los hijos de José. Vamos con Miriam. Caincoria mi cumbileza y tandanunga. Estoy aquí con ustedes para hablar de oralidad. Bravo. Cocorobé, 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 los hijos de José. Cocorobé, 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 los hijos de José. Allá arriba en aquel alto están hablando de moral, creo que se equivocaron, era tradición oral. Cocorobé, 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 los hijos de José. Bueno, el cocorobé hace parte de la tradición oral del Pacífico colombiano. Y aunque estamos aquí el Pacífico colombiano y el Caribe, nos unimos porque nos manifestamos de formas similares y asimismo nos encontramos. Lo que acabamos de hacer precisamente fue un cocorobé con coplas. Las coplas hacen parte de la tradición oral y son muy importantes para nuestros pueblos. Mari y Miriam, nosotras hemos tenido la oportunidad de compartir en diversos escenarios y siempre hemos tenido como excusas las letras y la voz, lo que esto representa para nosotros. También nos hemos encontrado en la feminidad porque somos mujeres y nos encontramos en la literatura, en la tradición oral, que esto viene siendo una mezcla de muchas cosas. Antes de comenzar a conversar sobre ciertos temas o de que nos cuenten un poquito más sobre sus vidas, yo quiero invitarlas a que piensen en dos palabras. Dos palabras con las que ustedes se sientan plenamente identificadas. Cuando ustedes pronuncien esas dos palabras, ustedes digan, estas dos palabras a mí me representan. Dos palabras. Vamos a escuchar primero a Miriam. Miriam, si pensamos en dos palabras con las que se sienta representada, ¿cuáles serían? Bueno, dos palabras, identidad y empoderamiento. Identidad y empoderamiento. Empoderamiento, sí. Dos palabras fuertes. Identidad y empoderamiento. Sí. Mari, ¿cuáles serían esas dos palabras? Territorio y mar. Territorio, mar. Identidad y empoderamiento. Si a mí me preguntaran, yo diría río y poesía. Para mí, lo que representa el río y lo que representa la poesía me identifica. ¿Por qué pensar en estas palabras? Porque precisamente para nosotros, la palabra, ya sea dicha o sea escrita, tiene poder. La palabra tiene fuerza y nosotras somos mujeres que creamos a través de la palabra, que transformamos a través de la palabra, nos imaginamos un mundo, nos construimos tanto en la individualidad como en la colectividad. Por eso, los invitamos a que se sumerjan en todo lo que viene de ahora en adelante. Miriam, quisiera invitarla, porque aquí vamos a respirar literatura y tradición oral, a que nos leyera o nos compartiera un fragmento corto de alguna de sus obras. Bueno, Moisés. Vamos a compartir, miramos por acá. Los Endori Matiela,
Cundi, mambuembue, Quiatapuaí, hallando espejuelo cumboso, Paminá, numa velá. Ay, los sendori matiela. Ahí lompe mututu cosa senda lo memo, lungao si, lungao mi. Cue por lo sendo muerto hasta lendro lasao. Mambo sombila taguantao puya y ya pirindo muturi muerto. Ya tagua piria asustao pumboso ricopete en vila. Tahui, asina como pito, tabaco, Lorenzo, que huelo mi tampizá, cuboticuele. Asina como tiela, legao, pumano, rimachangaína, poquinia vinde. Ay, mamón de Samarega. Y aminari, endelia, y guarupari, malinuere. Ay, mapaños y lungao, macuero, ribatata, bahuele, liotropo. Tiela, taba, pali, palirito, cuturi, monde. Yuca, lungao, maíz, lungao, caña, lungao, ñame. Lungao, lungao, lungao. Ay, mamón de Chamareca, mire no lo que pasa. Es un poema muy sentido para mí porque responde a unas vivencias, a un sentir del que prefiero no hablar en estos momentos, porque las letras en mi voz lo harán bastante claro ahora que les comparta un poquito en español. Dejan de manifiesto una situación donde muchas casas se hacían las 9 noches de velorio con cintas, velas, arandelas, adornando los altares sin el cuerpo del difunto, porque no se sabía qué había sucedido con él. Es una voz a la violencia, pero también a la paz. Este poema escribe una realidad que lamento mucho y que también lamenta María, mi querida María, que por cosas del destino lleva el nombre de los montes, y puedo traerlo a este espacio, a 7 espacios más, así me lo han permitido mis muertos. Y le titulé en español Cultivo de Muertos. En los montes de María, y este caso sucedió. El color vino tinto de la tierra oculta las sombras que deambulan en busca de las miradas que hablan para cegar los ojos de la verdad. En los montes de María, allí en el rompecabezas, todas las piezas son iguales, tus muertos y los míos, los cuerpos de color. Las voces vivas son bloqueadas por fantasmas que reclaman la memoria de los difuntos, que gritan espantados por la boca de los fusiles. En los montes de María pasa la vida como las colillas de tabaco pisoteadas por las abarcas del abuelo, como el acerrín que esparcían las macilentas manos de las mujeres para excitar el fogón. En los montes de María reconocí los dientes en el collar que adornaba su miserable existencia.
y en los altares y muertos, el cuero de los tambores destilaba un perfume con olor a heliotropos. La tierra paría y paría en su diversidad de cultivos, yuca, muertos, maíz, muertos, caña, muertos, ñame, muertos, muertos, muertos. En los montes de María, esto sucedió, señores. Miriam, muchísimas gracias por compartir esto tan íntimo y que en verdad, como usted decía, y que hablaremos más adelante de su primera interpretación que fue en lengua palenquera. Más adelante usted ya nos contará sobre la lengua palenquera, esa importancia que tiene para la región, esa importancia que tiene para Colombia. Muchísimas gracias. Esto va a ser un viaje, esto es como si nosotros fuéramos en una canoa bajando, yendo arriba abajo, y va a ser entre textos, conversando. Entonces voy a darle ahorita la palabra a Mari para que la escuchemos y luego vamos a iniciar con el primer tema sobre la tradición oral. Mari, adelante para que nos comparta un fragmento de cualquiera de sus escritos. Pero, ¿que de dónde soy? Me preguntan muchas veces. Soy una mujer negra del Pacífico colombiano, donde muchos ríos descienden cantarinos, se anudan al mar con dulzura a beber agua salobre de sus entrañas, donde los peces viajan insistente en mi memoria y los alcatraces pescan esperanzas, donde el sol sonríe al viento mientras te pinta la piel de chocolate. Soy de ese mar donde los luceros navegan en Ibabura, cuando del cielo descienden sobre el agua. Y Dios viene de cuando en cuando a pasar vacaciones en sus playas. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Y a Miriam también muchas gracias. Yo creo que el hecho de escucharlas es una manera de que las personas que nos están acompañando ahorita puedan ir comprendiendo quiénes son ustedes. Porque el quién es no solamente uno lo dice, mi nombre es, yo hago tal cosa, yo estudié, sino que en la voz, en la interpretación de lo que escribimos, en la gestualidad. Yo creo que todos nos erizamos cuando escuchamos a Miriam y ahora cuando escuchamos a Mari, porque ellas nos están transmitiendo precisamente lo que ellas son y también esos territorios a los que pertenecen. En este sentido, yo quiero que comencemos con nuestro primer tema en este conversatorio. Este encuentro se llama La tradición oral y la literatura afrocolombiana. Para mí la tradición oral es un valor intrínseco de nuestros pueblos, es algo inherente, es algo que está desde que nacemos en este mundo, precisamente hasta que abandonamos este mundo y que nos ayuda, hace parte de nosotros y nos ayuda a construirnos. En este sentido, yo quiero preguntarle a Miriam, quiero preguntarle a Mari sobre esos primeros acercamientos que tuvieron la tradición oral. ¿Cuáles fueron esos primeros acercamientos que tuvieron? Quiero invitarles a que viajen hasta su niñez, a que hagan un viaje bonito, diría Mari, un viaje largo, un viaje bonito, ¿cierto? Hasta la niñez. Hace mucho tiempo, hace tanto tiempo de eso que ya no sé cuándo fue. Mari y Miriam, ¿cuáles fueron esas primeras canciones, esos primeros dichos o refranes, esas primeras coplas que escucharon en la infancia? ¿De quién la escucharon o esas primeras historias? Comencemos con Mari. A ver,
La tradición oral para mí es la columna vertebral de mi cultura, porque nosotros no manejábamos la grafía, y al no manejar la grafía, todo era oral. Todo era transmitido a través de la oralidad. Para nosotros la palabra tiene poder, un poder muy importante, porque con la palabra manda, y sigue mandando, porque yo le digo a alguien, a un alumno, a un niño, levantas, siéntese, tome eso, tráigamelo, estoy mandando, y es a través de la palabra, pues la completo con los gestos, pero es la palabra que tiene poder. Entonces, en mi comunidad manejábamos lo que es la tradición oral desde el primer momento que la mujer salía en embarazo, o desde antes, preparando todos los elementos justos para que pudiera salir en embarazo, porque por tradición una mujer tenía que tener hijos, tenía que parir. Y entonces cuando ya pasaban 6 meses, 1 año y no salían en embarazo, ¡ay! Y es que vos no sos capaz de tener un hijo. Y le decían al marido, oye, vos no sos capaz de preñar a esa mujer. La gente no tenía que ver, era indiscreto. Entonces la oralidad viene desde allí, todos los arreglos, todos los elementos que uno utiliza, lo que no puede hacer. Y nace uno, y los cuidados que tienen con el niño que nace, también ha sido, no lo encontramos en ningún libro, sino que todo era transmitido, la mamá le iban enseñando a uno cómo deberían hacer las cosas. Y así, cuando luego uno iba creciendo, también nos iban enseñando el proceso de cada paso que debemos tener en la vida. Pero cuando nos vamos a la literatura, entonces yo recuerdo la literatura primero por mi mamá, que mi mamá siempre que se ponía a hacer los oficios de la casa, o cuando me ponía a cortar, mi mamá era modista, y se ponía a cortar las telas, o estaba cosiendo, o estaba haciendo la obra a mano, estaba cantando, o estaba diciendo poesía. Ella decía poesía de Ismael Enrique Arciniegas, uno de los grandes escritores que ha tenido este país, y a través de ella me aprendí algunos poemas que aún hoy lo recuerdo en cuanto a la literatura. Ahora, mis primeras literaturas. Ahora, lo otro, lo de la cuentería, era mi papá el que contaba, el cuentero era mi papá. Entonces mi papá los fines de semana, la gente se reunía en la casa y decía, ay, don Grueso va a contar hoy. Ay, sí, va, mi tío va a contar. Generalmente nosotros tenemos lo que llaman la familia extendida, y eso también por tradición, porque al venirnos de África, llegar a Cartagena y no tener a nadie, ninguna familia, entonces todos los negros que nos encontrábamos resultábamos siendo familia. Nosotros hacíamos su red de familia, que primo, tío, compadre, sobrino, bueno, abuelo, nieto, todo. No éramos nada. Recuerden que no había una familia nuclear, sino que la gente se creaba la familia. Y entonces lo que nosotros hoy llamamos familia extendida. Entonces la gente reunía en la casa, que en la casa de mi tío va a haber cuentos. Entonces, usted va a ver cuentos, va a oír los cuentos, que sí. Entonces cada uno cogía su cobija, cogía su almohada y se iba y la tendía en la sala de la casa. Y entonces íbamos a escuchar los cuentos, cada quien con la una más amiga, ¿no? Se ponía ahí a aprovechar para de pronto charlar. Cuando ya mi papá empezaba a decir los cuentos, entonces uno empezaba a escucharlo, y esos cuentos del Pacífico son enormes, porque nunca nosotros terminamos de escucharlo todo. Mi papá empezaba que era un hombre casado con su mujer, estuvieron viviendo hasta que llegaron a tener tantos hijos. Ese estuvieron viviendo nos da la idea de tiempo. Entonces, tantas veces como repite, estuvieron viviendo, esos son los años que van pasando.
Entonces empezaba, y nosotros, digamos, cuando mi papá hacía un descanso, nosotros decíamos, todos los que estábamos ahí decíamos, y a medida que iba pasando el cuento, iba pasando las horas, ya los se iban acortando, iban haciendo más poquitos, hasta que ya no quedaba casi nadie, y eran poquitos los que decían, hasta que no quedaba nadie. Cuando ya no quedaba nadie diciéndolo, se indicaba que todo el mundo se había dormido. Entonces, hasta ahí llegaba el cuento. Entonces, Mari, la oralidad viene de ahí. me gusta mucho lo que nos está contando, y para que las personas que nos acompañen vayan dimensionando estas maestras que tenemos aquí al frente, son de las maestras más grandes en Colombia. Miren cómo Mari, cuando nos habla de la tradición oral, se remonta a la historia, ¿cierto? Va a la cotidianidad, va a la geografía de cuando los negros llegamos a Colombia. Entonces, miren cómo Mari tocó varias esferas, varias situaciones, precisamente que marcan todo el campo de la tradición oral, porque la tradición oral nutre la historia. La historia no es solamente la que está escrita en los libros, si bien es sumamente importante, pero también hay una historia que se recupera con la memoria, y el ejercicio que está haciendo María ahorita de ir hasta allá, cavar y sacar de allá de los trastes para poder contarnos lo que nos está contando, es un ejercicio de memoria, es un ejercicio de oralidad. Y precisamente por eso cuando hablamos de oralidad hablamos de transmisión de conocimiento. Hablamos de la recuperación y la transmisión de conocimiento, que es lo que Mari está haciendo ahorita aquí de manera oral a las personas que las estamos escuchando. Dicho esto, quisiera darle el paso a Miriam para que Miriam nos cuente. Miriam, tu viaje hasta allá, hasta la niñez. Estamos acá en el Pacífico, ¿cierto? Y nosotros acá podemos hablar porque chocuana, guapireña, Pacífico, y hablamos de los gualíes, de los alabados, de los cuentos, de los dichos y refranes, que más vale pájaro en mano que 100 volando, que agua que no has de beber, déjala correr. Así nos educaban. Y nos vamos al Caribe. Miriam, ¿cómo fue ese primer acercamiento a la tradición oral, esas primeras manifestaciones orales que tuvo? Bueno, fíjate, Dayana, que me encanta que hable sobre cotidianidad, y el hecho de que la maestra Mari hable también sobre esa transmisión de saberes. Entonces, prácticamente, pues para los casos, pues que considero son similares, yo recuerdo que en el barrio había una señora, ella era alta bastante, todos la llamábamos tía Mareca. Ella vestía todo el tiempo faldas largas y floreadas, y un palito al lado, siempre tenía un palito al lado, de luto todo el tiempo, como buena palenquera. Entonces, cuando yo pasaba por la puerta de su casa, siempre me decía, mi niña chitia cuchá Mareca. Eso quiere decir, ven a hablar con tía María. Digo yo que como ella pasaba sentada ahí en la puerta, pues ya después de los quehaceres y eso, entonces le gustaba llamar a todo el que iba pasando a que hablara con ella. Y eso no lo hacía solo conmigo, era con todo el que pasaba por ahí. Entonces yo, pues con ella, quiero decir además que mi papá era decimero, pero con ella aprendí el maravilloso arte de escuchar y comunicarme en los momentos oportunos. Aprendí con Chamareca a reconocer a un niño con mal de ojo. De su boca escuché algunos secretos que guarda la noche, los cuales compartía con amigas. Algunas de ellas en la mañana ya los habían olvidado, pero otras todavía los guardan con ellas en sus trenzas o en sus turbantes, los secretos bien guardados. Esa tradición oral me permitió saber que con susurros yo puedo amansar una serpiente, que con rezos espanto una tormenta, en fin, tantas cosas
maravillosas contenidas en la oralidad de nuestros pueblos, me llamó la atención. Entonces yo fui escribiendo y compartiendo con las amigas el tema. Yo lo hacía en lengua palenquera, eso sí que escondida, porque ni Dios lo quiera que me escucharan mis papás hablando en lengua palenquera, porque como ellos sabían que se iban a burlar de mí, entonces decían, habla en castellano, no estés hablando en lengua palenquera. Pero fíjate que ellos sí hablaban en lengua palenquera cuando estaban reunidos, pero cuando estaban en un grupo con personas que no eran de su etnia, trataban de hablar siempre el español y de refinarse tanto incluso que yo sentía que caían como en la ridiculez, y eran motivos de burla por un lado o por el otro. En cuanto, bueno, yo de niña, los juegos que también son importantísimos en el tema de la tradición oral, jugaba a 4, 8 y 12, a la lleva, al materil, entre otros. Yo quiero aclarar algo, yo soy palenquera, nacida en Barranquilla. Allí en Barranquilla pues interactuaba con muchas niñas blancas mestizas y los juegos que practicaba eran los de ella. Entonces, cuando moría la gente de uno, practicábamos juegos como el sancocho, la tartabarita en lengua, entre otros. Un refrán que me decías, un refrán que recordara, bueno, una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja. Ese refrán me encanta. O en esa misma línea hay una frase bien hermosa que dice, hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Refrán que nos permite reflexionar sobre las posiciones desde las diferentes orillas. Bueno. Miriam, gracias, y también por darnos una lección de historia. Yo veo que Mari se ríe, pero yo sé que ella debe tener algún refrán ahí en la puntica de la lengua. Que Maestra lo diga, Mari, que lo diga. Diga su refrán, no tiene maestra. Nada, no tiene nada. Ah. Agua que no has de beber, déjala correr. Así es, así es. Bueno, me gusta mucho y les agradezco sus respuestas, porque en cierta manera acabamos de tocar también el tema que sigue, es ese ya acercamiento que ustedes tuvieron de manera más consciente a la escritura. Cuando ustedes dicen, bueno, yo encuentro en la escritura, me encuentro con la escritura o encuentro en la literatura una forma de expresar o mis pensamientos, o mis sentimientos, o mis visiones del mundo. Entonces quisiera decir algo y que ahorita también pasáramos e introdujéramos ese tema. Con lo que las maestras Mari y Miriam nos acaban de decir, a nosotros, las poblaciones afrocolombianas, negras o palenqueras y raizales de Colombia, la tradición oral se convierte en un vehículo que nos ayuda a tejernos en una colectividad, a construirnos. Y por eso hablamos siempre que se habla de tradición oral, se habla de generación en generación, porque se transmite el conocimiento, porque los abuelos le enseñan a los padres, porque los padres le enseñan a los hijos, luego los abuelos a los nietos. ¿Y qué es lo que se enseña en la tradición oral, mi Mari? Y ahí me ayudará usted, Mari. ¿Qué se enseña en la tradición oral a través de la tradición oral? De la tradición oral se enseña todo, absolutamente todo. Se enseña valores. Y esos valores es como el derrotero, es como el faro que todo ser humano debe complementar para su educación. A nosotros nos educaron en valores a través del comportamiento, la relación con el otro, la solidaridad, el respeto a los mayores, el respeto a los mayores,
la identidad, el quererse uno mismo, el valorarse uno mismo. Hay una serie de valores que son indispensables para el ser humano, para uno relacionarse con el otro y otros para la manera de cómo uno llevar la vida, ¿no? Que sea una vida de una manera favorable y que no riña con los demás. Entonces, la cultura nuestra viene empezando la oralidad desde allí. Una de las cosas importantes es respetar a los mayores. ¿Iba a decir algo, Miriam? Bueno, sí, Mari, está bien, hablas de valores, eso me encanta y tiene que ver con esa parte inmaterial que nosotros como comunidad poseemos, ¿cierto? Ese rico patrimonio. Importante también conocer que ustedes sepan que yo heredé y así muchas estamos heredando y las niñas hoy también lo están haciendo. Yo heredé de las mayores esa magia en las manos, como ese ritmo en los dedos para tejer gusanillos, boldebalay, borreguitos. Ustedes saben de qué les estoy hablando, creo que Mari sí, los gusanillos, los bordebalay y los borreguitos, ¿cierto? Sí, porque es oralidad, eso forma parte de la oralidad que se va transmitiendo de generación en generación. Así es. Claro, Así claro es. que sí, y todo ese tipo de trenzas, ese tipo de trenzas que se posan en nuestras cabezas. Una receta también es algo que heredado de nuestras abuelas, ¿verdad? La alegría de acá, no sé si ustedes han comido la alegría, que solamente las palenqueras saben hacer alegría. Ay, Dios mío. Sí, son unas bollas, como unas bolas de millo elaboradas y distribuidas, repito, únicamente por las palenqueras. Entonces esas se amasan con miel de panela y se adornan con coco. Lógicamente, los coquitos bien ricos, bueno, son comestibles. Entonces, una vez listas, salen las palenqueras a pasear las calles de Barranquilla y de todas las urbes gritando: ¡alegría! Con coco y anís, casera, cómpreme a mí, que vengo del barrio Getsemaní. ¡Alegría! Uy, ese grito que, mejor dicho, salen todas las caseras a comprar esas deliciosas alegrías. Sí, suena delicioso. Bueno, yo quiero aprovechar aquí entonces para que entremos en nuestro segundo tema, y es como ya empezamos a hablar nosotros de literatura, ¿cierto? Quiero preguntar, Mari Grueso Romero, ¿sobre qué escribe Mari Grueso Romero y qué escribe Mari Grueso Romero? Bueno, yo escribo sobre mi etnia, sobre mi cultura, sobre mi identidad de mujer negra del Pacífico. Escribo sobre mi territorio. Escribo sobre todas esas dificultades que tenemos nosotros acá, porque alguien tiene que escribirla. Antes otros escribían por nosotros. Ahora tenemos la posibilidad de nosotros escribir lo nuestro, lo que nos pasa, y lo vamos a escribir desde adentro, porque lo estamos sintiendo, lo estamos viviendo, o ha estado muy cerca nuestro. Entonces tenemos la competencia para hacerlo y lo vamos a hacer. Eso escribo yo, y sobre todo sobre el mar. El mar, los ríos, el agua en sus diferentes manifestaciones. Claro, la tradición oral. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que trato de hacer? Lo que trato es de que mi cultura, a través de mis versos, sea conocida por
todos los que tienen la oportunidad de leer. En última, eso, si de poesía se trata, que llegue a la mayor parte de las personas, pero además de la belleza estética de lo que yo escribo, en el subfondo hay otra cosa. Entonces toca que averiguar, toca que investigar. Sobre eso estoy escribiendo y sobre eso escribo. Y que no solo hace poesía, Mari, sino que también es escritora de cuentos infantiles. Es una de las pioneras de la literatura infantil afrocolombiana. Y quiero que nos cuente un poco, Mari, ¿por qué escribir cuentos para niños y niñas? ¿Por qué escribir cuentos para niñas y niños? Muy importante su pregunta, Dayana. Y tiene que ver con la necesidad del servicio. Tiene que ver que cuando yo estudiaba, no habían cuentos que me identificaran a mí. Entonces yo estudiaba, iba a estudiar a la Blancanieves, iba a escuchar a Blancanieves y los 7 enanitos, la Caperucita Roja que no podía faltar. Entonces eran cuentos de los hermanos Grimm que íbamos a escuchar, o si nos veníamos a Colombia, íbamos a escuchar a Rafael Pombo con Martín Pescador, ese que echaba las horas pescando y pescando en el barco, en el balde de Mamá Leonor. O la viejecita que no tenía que comer. Ah, que comer. ¿Sí? Entonces, nada que comer. Entonces, esas eran las lecturas del cuento que nosotros teníamos. Ya llego a ser maestra y me voy encontrando con lo mismo. No aparecemos nosotros en el aula de clase y en una comunidad de negros. Los profesores negros, los alumnos negros en su mayoría. El Ministerio de Educación no nos tuvo en cuenta, no nos tenía en cuenta para introducir también nuestra cultura y nuestros cuentos al aula. Entonces empecé a escribir viendo esa necesidad de sentirme representada en los cuentos en el aula de clase. Empecé a escribir cuentos donde mis alumnos eran los protagonistas. Eso hizo que me ganara un premio con la Secretaría Departamental de Educación, porque mis alumnos empezaron a ser los mejores, los que se portaban bien y sacaban buena nota. En el cuento siguiente allí iban, ellos eran los protagonistas, y eso es una competencia tremenda. Bonito. Entonces, bonito, Mari. Ahí empecé con eso. Mari, muchísimas gracias. Y ahorita vaya pensando en su próximo poema o lo que nos quiera leer. Voy a darle el paso ahora a Miriam. Miriam comenzó dándonos un regalo de su voz, ¿cierto? Una interpretación en lengua palenquera. Y aquí hemos hablado de palenque, de lengua palenquera, y habrá quienes se están preguntando, pero bueno, ¿cómo así que palenque? ¿Cómo que lengua palenquera? ¿De qué me están hablando? Y yo quisiera darle la palabra a esta importante mujer que es Miriam. Dios mío, yo leía la biografía de Miriam y los estudios que tiene Miriam son impresionantes, y precisamente todos relacionados con lo que tiene que ver con la literatura, con la negritud, con su comunidad, con la lengua palenquera. Miriam, ¿qué escribe Miriam? ¿Qué es eso de lengua palenquera? ¿Por qué no escribir simplemente el poema en castellano, sino que también escribirlo en lengua palenquera? ¿Por qué es importante eso? Claro que es supremamente importante, Dayana, sobre todo lo que hablábamos al inicio, y tiene que ver con todo ese proceso de fortalecimiento a las identidades colectivas de los pueblos. Importante que ustedes sepan que la lengua palenquera es un conjunto de manifestaciones que cumplen una función cultural cohesionadora de la sociedad y preservadora, además de la memoria colectiva.
Entonces, nosotros en este país en el que estamos, un país pluriétnico y multicultural, y esta conversa de hoy, en el marco de la interculturalidad, en la búsqueda de ese intercambio constructivo, y pues atendiendo a que hay un error en la concepción temporal en torno a una linealidad evolucionista por parte de la cultura occidental, lo que hace necesario es salvaguardar la lengua palenquera para restituir, para fortalecer todas esas expresiones estéticas que el etnocentrismo evolucionista ha condenado de manera, diría yo, que prepotente. Es eso lo que tengo que decirte sobre la lengua palenquera. Ahora, ¿Sobre no qué sé escribe si, Miriam? yo escribo precisamente sobre las costumbres nuestras, los usos, todo ese tema cultural que a nosotros como comunidad y como decía Mari, ¿verdad? No, lo tenemos o nos han invisibilizado. Entonces, la verdad es que importante también que es la forma, la lengua palenquera, la forma que tenían en esos momentos de expresarse los cimarrones, ¿cierto? Entonces, yo entiendo las debilidades que como pueblo tenemos. Por eso valoro mucho el aporte que hacía Mari, tiene que ver con la educación, porque es allí donde está la clave, ¿verdad? Es la que nos permite la transformación de los territorios. Entonces, yo empecé escribiendo, como te decía, sobre las costumbres de mi tierra, sobre lo que escuchaba mis padres, tías, abuelos. Entonces, en mi niñez, yo veía la escritura como algo mágico, al ver que esos familiares no sabían escribir, y yo esas palabras las convertía en letras. Entonces sentía que eso para mí y para ellos era algo maravilloso, era la voz de ellos, el mecanismo, la herramienta para escribir cosas y vivencias. Entonces yo muy alegre porque ellos decían, ay, Miriam es muy inteligente, sabe escribir. Entonces con el tiempo yo reflexioné mucho sobre esa frase. Es que por el hecho de no haber aprendido a leer y a escribir, no eran inteligentes, es un interrogante para reflexionar. Es que nunca se dieron cuenta de esa riqueza que tenían en sus voces. Bueno, y con ese interrogante quiero cerrar la pregunta que me acabas de hacer. Muchas gracias, Miriam, y precisamente nosotros, este encuentro tradición oral y literatura, que pareciera que separara la tradición oral y la literatura, estamos aquí que somos escritoras, hemos tenido la experiencia en la escritura, sabemos que la tradición oral es algo que hace parte de la vida de todos los seres humanos. No solamente estamos hablando de los pueblos afrocolombianos, pero todos los pueblos del mundo tienen una tradición oral, tienen una carga en la tradición oral. Para nosotros las comunidades afrocolombianas, como representantes, enmarca, significa, tiene una carga histórica, tiene una carga de construcción. Y en la literatura, entendiendo la literatura, no solamente como la literatura escrita, sino que nosotros también hablamos de literatura oral. Y precisamente aquí es donde se enmarcan todos esos representantes que nosotros tenemos, tanto orales como que han hecho inmersión de las manifestaciones orales en su escritura. Y Miriam, Mari son ejemplo de eso, y tenemos muchos otros autores, por ejemplo, el pionero de la literatura afrocolombiana, que es Candelario Beso, con
triste que está la noche qué triste está. Cuando él no dice triste, sino triste, él está haciendo una inmersión de esas expresiones de las comunidades en la literatura. Entonces, es importante que no son temáticas separadas para nosotros, sino que se conectan, se complementan, se abordan y definitivamente lo que permiten es que nosotros nos podamos expresar. Yo quiero preguntarle a Mari, un poco, Mari, para que ya vamos a ir cerrando con esta pregunta y luego con lo que ustedes vayan a leer o a compartirnos. En mi caso, cuando me piden hablar de los referentes que han marcado mi escritura, yo siempre menciono mucho a Teresa Martínez de Varela, porque es una maestra, gran poeta. En verdad que siento que sus poemas están enmarcados en lo femenino. Me parece que era una poeta maravillosa, también en la denuncia. Otra poeta a la que siempre referencio es a Jenny de la Torre Córdoba, que con Mari hemos tenido la oportunidad y con Jenny de recorrer el Pacífico, porque siento que es una mujer que habla del género, de lo femenino, sobre todo del empoderamiento de la mujer. Y aquí quisiera preguntarle a Mari y a Miriam sobre esos referentes literarios que tienen, poetas, escritores, novelistas, ¿qué referentes ha sido importante para Mari Grueso Romero en su camino de la escritura? Vamos a empezar con Candelario Beso. Candelario Beso es sin lugar a dudas el hombre que nos marcó el camino a seguir en la literatura. En su momento no le dieron la importancia que era y la forma, él escribía sobre los bogas del río Magdalena. Pero aunque él era un hombre estudiado, trató de utilizar el lenguaje de la gente de la región. Él era una combinación de hijo de español con una negra de acá del Caribe. Entonces, de Monpós me parece que era. Sí. Bueno, entonces él trató de elevar a las letras, a los cantos de mi tierra cantos populares de mi tierra. Populares de mi tierra, porque tomó la forma y el trabajo, los trabajos de los hombres, de los bogas del Caribe, del río Magdalena. Entonces luego viene Artel, que fue otro del Caribe. Y entonces al leer Artel, que muy importante eso del velorio. Mi favorito, velorio del boga adolescente. Exactamente, entonces ya empieza uno a mirar otra clase de literatura, ¿no? Que no es la usual que nos enseñaron en el colegio. Y luego, de todas maneras, miramos a Guillén, que Guillén también aportó mucho en este proceso. Esto en la costa Caribe, pero mire, desde Candelario Beso hasta que parece, ¿cómo se llama el que nombré anteriormente? Artel, Jorge Artel. Pasa una serie de años, pero bastante. Esos fueron kilómetros de años en lo que pasaron. Y entonces la literatura afrocolombiana no prosperaba. Pero tengo que decir lo que empezó allá en el Caribe. Entonces ahora hay muchos otros, hay escritores, hay poetas, hay novelistas, hay ensayistas en el Caribe, pero estos señores fueron los que marcaron el derrotero para nosotros. Así es. Y entonces venimos acá. En el Pacífico tenemos a Martán Góngora, Arnoldo Palacios. Eso sí, ya en el Pacífico Norte tenemos a Palacios, tenemos a Miguel Caicedo, que es mi favorito. Recomendadísimo. Sí, maravilloso. Para mí es un sueño. Sí, entonces, Miriam. Ese hombre le dio vuelta a todo y manejó todas las formas de la literatura.
Así es. Estamos en deuda con él. Estamos en deuda con él. Así es. Entonces, ya venimos con Miguel Ángel, que era bastante costumbrista, a pesar que era profesor alto universitario. Y venimos ya, nosotros acá en el sur tenemos a Martán, que es una mezcla de español y mestizo. Entonces, la verdad es que él no es negro propiamente dicho, de español, no de francés. Lo que pasa es que él, como nació en Guapi, él se sentía guapireño, y las costumbres, los amigos, todo, entonces él era uno más. Y él escribió en primera persona. Entonces, Mari, por eso, ¿sí? Mari, bueno, y tú hablas de otros y de otros. Discúlpame que te interrumpa, pero yo quiero decirte que mi referente eres tú. ¿Puedo leer algo tuyo? Sí. Mejor dicho, oiga, eso. ¡Qué bonito! Mari. Sí, y Mari, Miriam, Mari. démosle la Póngale palabra a seria, Miriam para que Miriam, nos hombre. cuente prácticamente eso. Sí, Cuéntanos, sí, Mari. Yo Seriamente. quiero decirte, Mari, que mi referente eres tú, y eres un referente para mí, porque es que siempre estás dando a conocer tu cultura desde tus escritos, desde todo lo que haces. Tienes un viaje literario maravilloso con los niños, y eso a mí me encanta, porque es que a los niños, niñas y jóvenes hay que trabajarle el fortalecimiento a las identidades. Yo insisto en eso, y eso lo vienes haciendo tú a través de trabajos hermosísimos como La muñeca negra, La niña en el espejo, entre otros. Tienes una voz fuerte, María, esta voz poderosa y única. Así es. Cuando yo escucho tu voz, eso me rememora, y yo en algún momento lo escribí, el ritual Likindi. Yo no sé si ustedes lo conocen, de las mujeres vacas de África, que con la palma de sus manos, ellas dominan la potencia de las aguas. Esa es la voz de Mari, cuando en su poema Palmera dice: soy una negra de raza y esbelta como palmera, el que quiere coge coco, que se suba a la carrera, mis pipas están tiernitas pa' si las quiere probar, pero sujétese duro cuando me empiece a menear. Oye, eso, imagínate. Algo maravilloso. Sí. Qué bonito, Miriam, pues, hombre, estamos hablando de otra. No, pero me parece maravilloso precisamente, Mari, porque ambas son, digamos, tenemos referentes que nos han ayudado, abrieron el camino para que nosotras pudiéramos hacer lo que hacemos hoy en día, y yo me incluyo porque también escribo. Entonces, qué bonito, porque Mari es un referente para generaciones y Miriam también lo es. Y qué bonito eso, y para que vean cómo nos conectamos a la escritura. Bueno, nos quedan unos minutos antes de pasar a las preguntas del público, y yo quiero aprovecharlos para que ustedes nos puedan hacer una última lectura o declamación de lo que deseen. Comenzaríamos con Mari y cerraríamos con Miriam. Mari, ¿por qué no nos declama el poema que estaba declamando Miriam? ¿O cuál quiere declamar? No, yo, esto es cosa seria, ¿yo? Adelante, Mari. Yo no voy a corromper por Miriam aquí. Mira, gracias, Miriam, por ese detalle. La verdad, pues, si usted lo considera así, bendito sea Dios, y me siento honrada de que considere que yo soy un referente. Pero como estoy hablando de la literatura infantil, y eso es lo que me mueve en este momento, porque tenemos que apostarle a las actuales y a las futuras generaciones. Entonces, todos esos valores culturales y esos valores éticos y morales que tanto necesita nuestro país, nos toca a nosotros desde el aula, así sea desde la educación o desde la cultura, desde como maestra o como cultora, tratar de dejar bien sentado
en el corazón y en el sentimiento de las nuevas generaciones, para que reciban lo que vienen, pero que tengan como prioridad su cultura, su identidad, para que no se muera, para que pueda seguir a través del tiempo. No es que van a estar únicamente con lo nuestro, no. Otras culturas pueden entrar, pero no dejarse llevar por las nuevas culturas y olvidar lo nuestro. Entonces yo voy a hablar, hablo de la muñeca negra, que la nombraron por allí. Un poquito de volumen. La muñeca negra, porque es quien en este Moisés, el volumen de... Entonces, es una historia también de tradición oral. Yo les he puesto en escena mis vivencias de niña y lo que se hacía en mi comunidad. Entonces, el que lee el libro La Muñeca Negra, mi primer cuento de literatura infantil que ha sido muy reconocido a nivel nacional e internacional, puede darse cuenta que eso es la oralidad. Ese es hacer el puente de la oralidad a la escritura. Y dice el poema: le pedí a Dios una muñeca, pero no me la mandó. Se la pedí tanto, pero a mí no me escuchó. Y cuando le dije a mi mamá, me dijo, pídesela duro a Dios. Y me hinqué de rodillas, pero a mí no me escuchó. Se la pedí mañanita, antes de rayar el sol, para que así tempranito me oyera primero a yo. Yo quería una muñeca que fuera de mi color, con ojos de chocolate y la piel como un carbón. Y cuando le dije a mi taita lo que estaba pidiendo yo, dijo que muñeca negra del cielo no manda Dios. Buscad tu pedazo de trapo y haced tu muñeca vos. Yo, muy tristecita, me fui a llorar a un rincón porque quería una muñeca que fuera de mi color. Mi mamá, muy angustiada, de mí se apiadó y me hizo una muñeca oscurita, como yo. Mari, estaba acá tarareando el poema de mi favorito. Gracias, Mari. Muchísimas gracias por la interpretación de ese poema tan maravilloso y tan diciente. No es solo la musicalidad, y en la musicalidad y en el ritmo hay una fuerza, pero el mensaje que tiene para las generaciones es maravilloso. Miriam, ¿qué nos quieres compartir? ¿Qué última lectura, qué fragmento, poema, texto, qué nos quisieras compartir? Bueno, entonces un texto, como estamos pues hablando de tradición oral, compartiré con ustedes un poema que marca un juego de velorio del Palenque de San Basilio. Entonces nosotros conocemos ese juego como Apilelas Rojas, así se llama el juego. Lo convierto en un poema haciendo uso al ritual fúnebre que se practica en mi pueblo cuando alguien muere. Esto es Lumbalum. Umakayari palenge, ñugengande atangala Nicolasa, y Eleata taguapiría. Guapiría Eleata gugu, dilungum belum balu, culé cueña mabata, panumano sangaría. Por las calles de Palenque, bajo un gran sol que la abraza entre llantos y lamentos, va la negra Nicolasa. Sus lágrimas van cantando el gran ritual africano. Clama el eco de tambores para llorar a su hermano. Con sus ojos de agua viva va la negra Nicolasa. Son sesteto bullerengue, llevan amigos a casa. Y la negra Nicolasa las 9 noches rezó por el alma de su hermano
que la muerte se llevó y lloraba Nicolasa. Hermanito mío ya se murió, santo del día lloro yo. El que iba al arroyo ya se murió, santo del día lloro yo. El que iba pa'l monte ya se murió, santo del día lloro yo. Ay, que lloro yo, santo del día lloro yo. Hermanito mío, hermanito mío, hermano mío, ¿dónde estás tú? Exclamaba Nicolasa en su ardiente lumbalú. Gracias, Miriam. Estoy estremecida realmente. Muchísimo. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, nosotros hemos estado aquí alrededor de 1 hora conversando. Hablamos de la tradición oral, de esa importancia que tiene para nuestros pueblos, de cómo estas grandes maestras se acercaron a la escritura, de qué escriben ya ustedes en la lectura que ellas hicieron o en las declamaciones se pudieron dar cuenta de qué es lo que ellas escriben, de en qué se enmarca lo que escriben. Hablamos de la lengua palenquera. En verdad, yo les quiero agradecer mucho a Miriam y a Mari por abrirnos sus vidas, sus caminos de escrituras, por regalarnos este momento de tanto aprendizaje. Ellas son el vivo ejemplo de lo que significa la tradición oral para nuestros pueblos y de la literatura que hacemos. También les dimos algunos referentes de la literatura afrocolombiana. Y ya quiero darle paso a Martín para que comencemos con las preguntas que ustedes tengan para Mari y para Miriam. Muchas gracias, Dayana, por esta conversación con las maestras Mari y Miriam. Pues nuestro público está bastante tímido con las preguntas y los comentarios, pero nos preguntan, por un lado, dónde se pueden adquirir sus publicaciones, las publicaciones de las tres, y también si hay acceso en formato digital a algunas de ellas, bien sea a pues, obras completas o a fragmentos de textos de la obra de cada una de ustedes, incluyendo a Dayana, por supuesto. Ok, Mari, entonces si te parece comienzas contándonos, Mari, ¿cómo hacen para adquirir tus obras, para leerte? Tienes el micrófono cerrado, Mari. Mari. Bueno, que en la página web marigruesoromero.com. Ok. Ahí encontrarán mis libros y como hay posibilidades, probablemente, tal vez, quizás, si Dios quiere, vaya a España. Entonces, pues, a Madrid. También hay posibilidades por ese lado. O si no, en la página web. Allí, y me parece que la muñeca negra está completica, ¿no? Se consigue en YouTube, en la página web. Bueno, por ahí me buscan y me encuentran. Ok, Miriam, ¿dónde pueden leer a Miriam? Yo voy a decir lo mismo que Mari, por ahí me buscan y me encuentran. El que busca encuentra. Sí, claro que sí. Yo les voy a dejar el contacto, las editoriales que me han apoyado
siempre en todo este trabajo, la editorial Santa Bárbara, la editorial Tajigo, también Imago. Entonces, te dejaré el contacto para que puedas hacérselo llegar a las personas que están interesadas. Directamente con ellos se pueden lograr los textos. Son editoriales con enfoque étnico diferencial. Así es. Bueno, yo quiero referenciar también algunos libros que pueden descargar de manera gratuita y en que encontramos muchos de los referentes que hemos dado aquí. Y, por ejemplo, está la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, que fue hecha por la ministra de Cultura, bueno, la iniciativa de la ministra de Cultura, Paula Moreno, en el 2010. Y en esa Biblioteca de Literatura Afrocolombiana es uno de los, diría yo que de los tesoros para la literatura afrocolombiana, y allí están el maestro Manuel Zapata Olivella, allí está Elías Martán Góngora, allí está también la antología de mujeres poetas afrocolombianas. Esta biblioteca es gratuita y la pueden descargar. También recomendarles el libro Pido la Palabra. Es un libro que también está en versión digital, que se puede descargar. En mi caso también el Maletín de Relatos Pacíficos, que ahí tengo un relato que se llama Don Juan el Brujo. Recomendarles también el libro Cuerpos, de Seis Barral, donde tengo un relato que se llama Cununo. Y sí, digamos que esas serían referencias sobre dónde encontrar lo que escribimos. Yo estoy mirando aquí una pregunta y yo creo que sería muy bueno poder hacérselas a las maestras. Nos dicen qué consejos les daríamos a los chicos que les gusta la literatura y la tradición oral y que se identifican con ella. ¿Qué consejo podemos darle a esos chicos? Miriam. Sí, considero que lo importante es que se lancen a escribir sin temores, y que existe de pronto el temor ese a que nos equivocamos, que no les suceda como me sucedió a mí, que yo duré con un libro guardado tanto tiempo porque me daba miedo sacarlo, que este libro es solo para mí, porque soy yo quien lo entiende, que irán a decir los demás. Cuando conocieron el texto, gustó mucho, y hay lectura y hay escrituras para todos. Entonces, el consejo mío es ese, es escribir mucho, leer mucho, y sobre todo no tener temores. Gracias, Miriam. Mari, ¿qué recomendamos? Pues a mí me gustaría que leyeran mucho. Hay gente que le sale así fácilmente, pero uno necesita leer mucho. A medida que usted lee, tiene más competencia, tiene más, el léxico es más amplio. Usted puede caminar por mundos que nunca ha visto, la imaginación puede volar, porque nosotros leemos y decimos, esto yo lo hubiese escrito de otra manera. ¿Sí? Entonces uno puede mirar la manera como está escrito el texto y la manera que usted lo hubiese escrito, pero para eso tengo que leer mucho, tengo que tener la competencia de la lectura, y eso mismo me da la otra competencia, la de la escritura. Entonces yo los invito a que lean mucho, y hay libros que uno los lee, o hay versos que uno los lee, o hay poemas que inmediatamente hace que usted sienta el deseo de escribir a partir de lo leído, o de la situación que pasa en el entorno, o de un texto que ha leído. Pero primero y muy importante, leer. Eso es lo que yo le recomendaría, que lean mucho. Yo quisiera, Martín, tú me dices
quisiera leer un poco los comentarios que les han hecho a las maestras, porque me parece que hay mensajes muy bonitos y precisamente que hacen reconocimiento al trabajo que ellas han hecho. Por acá Adelante, le dicen, Dayana. ¿te parece? Sigue, por favor. Bueno, Mari, por acá le dice, magnífica charla, bueno, a las dos. Mil gracias. Cuando venga a Madrid, le esperamos con los brazos abiertos. Bueno. Le va a tocar llevar biche para allá, cocada asada y de todo. Bueno, por acá nos dice, Festival Internacional de la Poesía, ¿para qué más? Aquí en nuestros territorios. A ver, aquí hicimos nosotras su Festival Internacional de la Poesía. Muchas gracias, María Cecilia. Dicen, felicitaciones maestras, muy cierto. Y amena charla, leer es viajar, el arte en todas sus expresiones es vida. Nos dicen, gracias al Instituto Caro y Cuervo. Las quieren seguir, bueno, ahí ya dijimos, Mari Grueso Romero y Miriam Díaz Pérez. Qué belleza, qué mensaje tan espectacular. Dos mujeres fantásticas, me encantan, son las mejores. Mis hijas y yo emocionadas desde Guadalajara, España. Saludos, Luz Helena. Y a tus niñas también. Bellas mujeres, gracias por la oportunidad de escucharlas y a ustedes también por quedarse con nosotros en este espacio. Me encanta la tradición oral, su identidad. Hermoso escuchar a Mari, tan bella que es Mari, maravilloso encuentro. Me interesa leerlas, entonces yo quiero hacer una invitación y es la escritura hecha por los autores afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales, no es una escritura de cobertura o para momentos, ¿cierto? Mi invitación es a que se acerquen a la literatura hecha por nuestros autores y autoras en todo momento. Tenemos referente para la literatura infantil, literatura juvenil, tenemos grandes novelistas, tenemos grandes poetas, tenemos grandes cronistas y acérquense a esta literatura, no solo para conocer la tradición oral de nuestros pueblos, que eso va dentro de nosotros, sino para conocer también diversas maneras de experimentar el lenguaje, porque eso también nosotros hacemos, tener diversas maneras de contarnos, de narrarnos y de poetizarnos. Entonces, Martín nos dirá si ya llegamos a nuestro cierre, si lo hago yo, si lo hace él. Mira, tenemos unos minutitos. Jorge Murcia, profesor del Gimnasio Granadino, nos ha escrito que tiene a sus alumnos en el chat y quisiera pedirles a las maestras y a Dayana también que les dieran algunos consejos a sus estudiantes en cuanto a tradición oral y a literatura, ¿vale? Jorge Murcia, docente de español en el Gimnasio Granadino, quien está inyectándoles a sus estudiantes el amor y la pasión por la tradición oral y la literatura. Mari, maestra Mari, es que aquí no solo tenemos escritura, sino dos grandes maestras. Vámonos con unos tips pedagógicos para estos chicos. Bueno, yo lo primero que quisiera y que les sugiero es que ellos hablen con los abuelos, que hablen con los abuelos, que hablen con los tíos, las personas mayores, y hablen con los papás, porque esta tradición, como dice la palabra, viene de generación en generación. Entonces, en todos los mundos hay tradiciones orales. Y nosotros desde Grecia venimos con Esopo y todo esto que andan de pueblo en pueblo contando la historia. Ellos que hablen con los abuelos de la forma de vida, de lo que comían, porque inclusive todo eso ha perdido ya vigencia, cómo era que se enamoraban, que ahora, antes uno no le tocaban casi ni la mano a uno. La mano, y eso, los ojos eran la mejor expresión que uno tenía. Y eso que uno lo escondía para que no se lo viera. Cuando uno está enamorado, cuando le gustaba un chico.
Ahora todo eso ha cambiado. Entonces, hablen, pídanle a sus papás la comida que comían, por ejemplo, en determinadas fechas, en Semana Santa o en fiestas patronales. Todo eso no es lo cotidiano, pero ha ido evolucionando y hay algunas cosas que se han perdido en el camino. Entonces yo les digo que se acerquen a los abuelos, a los tíos y a los papás para que les cuenten historia, y desde allí entonces vamos a recuperar la tradición oral. Gracias, Mari. Miriam, ¿qué consejo le daríamos a estos chicos? Bueno, además de lo que expresa mi poeta favorita, como le digo a Mari, ese acercamiento del que ella habla me parece muy interesante, y lo que quiero decirles es algo como complementario a lo que ella expresaba, porque considero importantísima la necesidad que debe sentir cada ser humano de redescubrirse, de saber quién es, de resistir, de reexistir al autorreconocerse como integrante de un grupo donde se sienta él mismo, ella misma, o como se sienta que es en el marco de las diversidades que hoy conocemos. Entonces, con la plenitud de poder interactuar con el otro, con la otra, de forma segura y con unas relaciones basadas en el respeto, teniendo conciencia de quién soy yo. Porque es que yo, pues, conociéndome, ya eso es otra cosa. Esa identidad implica mi afirmación frente a los otros con unas características propias que van a permitir distinguirme, ¿cierto? Entonces empieza como ese proceso de, vamos a tomar la palabra que yo inicialmente decía, ese proceso de empoderamiento, de lo mío, en lo individual, pero también en lo colectivo. Entonces yo así fortalezco mis capacidades para generar cambios e impactar de manera positiva en las diferentes situaciones que se me puedan presentar, que era lo que comentaba la maestra Mari. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por lo que han dicho, y yo complementaría, digamos, primero, si hablamos de literatura y también de tradición oral, hay un acercamiento que puede ser espontáneo y para el disfrute, ¿cierto? Espontáneo para el disfrute. Esto no quiere decir que este acercamiento no se pueda convertir, como decimos nosotros, en un detonador o en un detonante de escritura. Como decían Mari y Miriam, recurrir a los abuelos y a los padres. Tienen muchos conocimientos. Nosotros podemos, incluso el profesor que nos está haciendo una pregunta, hacer un proyecto sobre recetas de abuelos, un ejemplo. Que los niños vayan y entrevisten a los abuelos, que ellos les cuenten esas recetas, y ya luego ese primer proceso oral se puede convertir en un proceso escrito, porque sería donde estos chicos o donde estos niños, estas niñas o estos adolescentes van a ingresar en un proceso de escritura para escribir todas estas recetas, y miren cómo a partir de una receta también pueden hacer una historia, ¿cierto? Entonces, no tiene que haber una desconexión entre lo uno y lo otro, sino que la tradición oral va y se inserta en la escritura, hace parte y también se convierte en un mecanismo. Nosotras también somos pedagogas, así que yo no sé, por aquí a la orden, yo creo que sería maravilloso poder realizar algún proyecto que precisamente marque lo que es la tradición oral y lo que es la escritura. Bueno, ya es hora de cerrar, así que quiero agradecerles a nuestras tres invitadas, muy especialmente por aceptar nuestra invitación. Creo que sobre todo para quienes estamos poco familiarizados con la literatura y la tradición oral afrocolombianas, ha sido una conversación muy estimulante e ilustrativa para acercarnos a esta tradición.
y los invitamos a leer a Mari Grueso, a Miriam Díaz Pérez y por supuesto a Dayana también. Yo celebro que próximamente Mari y Dayana puedan viajar a Madrid para participar en la Feria del Libro de Madrid con Colombia como país invitado, para seguir diseminando este lenguaje en el público local de esta ciudad. Entonces, espero que tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos, a seguir conversando y sobre todo a seguir escuchando estas historias, estos versos y a seguir aprendiendo sobre esta tradición que es tan nuestra y que para algunos ha sido tan lejano, ¿sí? Pero que creo que conversaciones como estas son un buen detonante para acercarnos a quienes hemos estado lejos de esto. Entonces, gracias también a quienes han asistido a esta conversación y espero, como he dicho, que muy pronto podamos volver a encontrarnos con Mari, con Miriam, con Dayana y con más representantes de esta tradición oral y literaria. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes Gracias. por la invitación. Cocorobé, cocorobé, cocorobé. Cocorobé, los hijos de José.